Bienvenidos una vez más a nuestro rincón, a vuestro espacio de análisis y chismorreo, donde las relaciones amorosas de las celebridades se convierten en nuestro principal pasatiempo. Hoy, como prometimos, profundizaremos aún más en la saga de Demet Özdemir y Can Yaman, esa historia que nos ha tenido con el corazón en un puño durante tanto tiempo. Preparaos porque esta vez no dejaremos piedra sobre piedra. Hemos estado rastreando cada señal, cada indicio como detectives enamorados de la idea del reencuentro perfecto. Cada publicación en redes sociales, cada evento al que asisten, incluso las amistades que cultivan, todo ha sido minuciosamente examinado en busca de la más mínima prueba de que ese amor, esa conexión que vimos en Erkenci-Kuş no se ha extinguido del todo. Y hoy traemos un análisis exhaustivo, lleno de datos, teorías y, por supuesto, la pizca de esperanza que nos caracteriza. Pero antes de lanzarnos de lleno al abismo de los rumores y las especulaciones, un pequeño recordatorio: vuestro apoyo es el combustible que alimenta este canal. Si disfrutáis desmenuzando cada detalle de las relaciones de las estrellas, si os encanta teorizar y compartir vuestras propias ideas, no olvidéis darle un buen like a este vídeo, suscribiros para no perderos nada y activar la campanita para que seáis los primeros en enteraros de nuestras próximas investigaciones. Y por supuesto, los comentarios son vitales. Queremos saber qué pensáis, qué sentís, cuáles son vuestras predicciones. ¿Creéis en la reconciliación? ¿Pensáis que todo es un espejismo? Dejadnos vuestras opiniones. Ahora sí, sin más dilación, vamos a sumergirnos en el corazón del asunto: Demet y Can, Derya y la persistente sombra del pasado. Porque, seamos sinceros, ¿quién no quedó completamente embelesado por la magia que emanaba de la pantalla cuando Demet y Can interpretaban a Sanem y Can en Erkenci-Kuş? La química era electrizante, la conexión palpable, y muchísimos, caímos rendidos ante la idea de que aquello que veíamos era la manifestación de algo real, de un amor genuino que florecía entre ellos. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la realidad a menudo es más esquiva y compleja de lo que nos gustaría. Tras el apoteósico éxito de la serie, las alarmas empezaron a sonar. Los rumores sobre una supuesta ruptura entre Demet y Can comenzaron a inundar las redes sociales y los medios de comunicación. Las versiones eran contradictorias, las fuentes inciertas, pero la sensación general era que algo se había roto, que la chispa se había apagado. Y es aquí donde la figura de Derya irrumpe en la escena. Derya, la presunta tercera en discordia, la mujer que, según las malas lenguas, se interpuso entre Demet y Can, sembrando la semilla de la discordia. Las noticias sobre un posible romance entre Can y Derya ganaron fuerza, impulsadas por fotografías captadas por paparazzi, encuentros discretos y declaraciones ambiguas que alimentaron la especulación. La decepción invadió a muchos fans, que sintieron que la ilusión se desvanecía al ver a Can acompañado de otra mujer, mientras que Demet parecía seguir adelante, enfocada en su carrera y en la construcción de un futuro lejos de él. Pero ¿cuánto hay de verdad en todo esto? ¿Fue Derya realmente la culpable de la separación entre Demet y Can? ¿O fue simplemente una víctima colateral de una relación que estaba destinada a fracasar, independientemente de quién estuviera involucrado? La verdad, como suele ser el caso, permanece oculta tras un velo de secretismo y versiones contradictorias. Los medios, las redes sociales y los propios protagonistas contribuyeron a la confusión, creando una narrativa enrevesada y llena de lagunas. Lo que sí sabemos con certeza es que la relación entre Can y Derya, si es que realmente existió algo más que una amistad, no prosperó. Al poco tiempo los rumores sobre su romance se disiparon como una pompa de jabón, y ambos siguieron caminos separados. No obstante, la sombra de Derya siempre quedó grabada en la memoria colectiva de los fans de Demet y Can, como un recordatorio de la oportunidad perdida, del amor que pudo ser y no fue, de la promesa incumplida de un final feliz. Ahora bien, ¿por qué resucitamos este tema ahora? ¿Por qué nos atrevemos a sugerir que aún existe una remota posibilidad de que Demet y Can retomen su relación? La respuesta es simple: porque hemos detectado una serie de señales que, aunque sutiles, nos hacen pensar que la llama sigue viva, aunque sea a fuego lento. En primer lugar, hemos observado un incremento en la interacción entre Demet y Can en el ciberespacio. Es cierto que no se siguen mutuamente en Instagram, ni se comentan directamente sus publicaciones, pero hemos notado likes estratégicos, reacciones veladas y, lo más intrigante de todo, una coincidencia inusual en el tipo de contenido que comparten. Por ejemplo, ambos han publicado fotografías en lugares geográficamente similares, en fechas cercanas, acompaña. Das de mensajes que podrían interpretarse como indirectas dirigidas el uno al otro.
Podría ser una simple casualidad, sí, pero en el mundo del espectáculo, donde cada movimiento se calcula al milímetro, las coincidencias son una rareza. En segundo lugar, hemos escuchado rumores persistentes sobre posibles proyectos profesionales que podrían volver a unir a Demet y Can en la pantalla. Aunque no hay nada confirmado oficialmente, se habla de una nueva serie de televisión, de una película romántica e incluso de una campaña publicitaria de alcance internacional que los tendría como protagonistas. ¿Sería una mera coincidencia que ambos nombres surgieran al mismo tiempo para el mismo proyecto? ¿O se trataría de una estrategia cuidadosamente orquestada para reavivar la chispa entre ellos, para obligarlos a reencontrarse y a enfrentarse a sus sentimientos? En tercer lugar, hemos visto a Demet y Can coincidir en eventos públicos, aunque no se hayan dejado ver juntos, al menos no abiertamente. Sin embargo, la atmósfera que se crea a su alrededor cuando están en el mismo lugar, la tensión palpable que se siente en el ambiente, nos hace sospechar que hay algo más que una simple amistad entre ellos. Las miradas furtivas, las sonrisas nerviosas y los gestos inconscientes nos sugieren que la conexión sigue intacta, que la atracción persiste a pesar del tiempo y la distancia. Pero la señal más reveladora, la que realmente ha encendido nuestra esperanza y nos ha impulsado a creer en la posibilidad de una reconciliación, es una declaración reciente de la propia Deria. Si habéis leído bien, Deria ha roto su silencio y ha hablado públicamente sobre su relación con Can y sobre la conexión entre él y Demet. Sus palabras han causado un terremoto en el mundo del espectáculo y han reavivado las ilusiones de los fans. En una entrevista concedida a un medio de comunicación turco de gran prestigio, Deria ha admitido que su relación con Can fue un error, una decisión impulsada por la fama y la atención mediática que la rodeaba en ese momento. Ha reconocido que nunca hubo un amor verdadero entre ellos, que se sintió deslumbrada por la popularidad de Can y que se dejó llevar por la inercia del momento. Además, ha elogiado la conexión especial que existe entre Demet y Can, ha reconocido que su química es innegable y ha expresado su deseo de que ambos puedan encontrar la felicidad juntos, sea cual sea el camino que elijan. Estas declaraciones de Deria son una bomba de relojería, una bomba que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y que ha devuelto la esperanza a los fans de Demet y Can. ¿Será este el empujón definitivo que necesitaban para superar sus diferencias y darse una segunda oportunidad? ¿Será este el punto de inflexión que marque el inicio de una nueva etapa en su relación? ¿Será Deria, irónicamente, la que allane el camino para su reconciliación? Es crucial mantener la cautela y no dejarnos llevar por la euforia. Los rumores y las especulaciones son inherentes al mundo del espectáculo, y no siempre se corresponden con la realidad. Pero las señales están ahí, las declaraciones de Deria son contundentes, y la esperanza de que Demet y Can puedan revivir su amor es más fuerte que nunca. No obstante, es importante analizar los posibles obstáculos que podrían dificultar esta reconciliación. En primer lugar, la distancia geográfica. Demet y Can tienen agendas profesionales muy apretadas, residen en países diferentes y tienen compromisos laborales que dificultan el contacto y la convivencia. En segundo lugar, el ego. Ambos son estrellas de renombre con personalidades fuertes y con una imagen pública que proteger. Admitir un error, pedir perdón y dar el primer paso hacia la reconciliación requiere humildad y valentía, cualidades que no siempre son fáciles de encontrar en el mundo del espectáculo. En tercer lugar, el miedo. El miedo al fracaso, el miedo a repetir los errores del pasado, el miedo a exponerse a la crítica pública. Reavivar un amor que ya se quemó puede ser arriesgado, y requiere una gran dosis de confianza y determinación. ¿Estarán Demet y Can dispuestos a asumir ese riesgo? ¿Serán capaces de superar sus miedos y de apostar por el amor una vez más? A pesar de todos estos obstáculos, creemos que Demet y Can poseen las herramientas necesarias para superar las dificultades y volver a estar juntos. Tienen amor, tienen química, tienen una historia en común y ahora, tienen el apoyo inesperado de Deria, que ha reconocido su error y ha abierto una puerta a la reconciliación. Además, cuentan con el cariño incondicional de sus fans, que los han apoyado a lo largo de los años y que sueñan con verlos juntos de nuevo. Por supuesto, el futuro es incierto y nadie puede predecir con certeza lo que va a suceder. Pero como fans de Demet y Can, como testigos de su amor en la pantalla, queremos creer en la posibilidad de un final feliz. Queremos creer que el amor puede superar todos los obstáculos, que el tiempo cúrate. Odas las heridas y que las segundas oportunidades existen, incluso para las estrellas de Hollywood. Y hablando de segundas oportunidades, ¿qué pasa con nosotros, los fans?
Merecemos una segunda oportunidad para disfrutar del amor de Demet y Can. Merecemos verlos juntos, felices y enamorados, en la pantalla y fuera de ella. ¿Merecemos que nuestra ilusión se convierta en realidad? Creemos firmemente que sí. Creemos que después de tanto tiempo de espera, de rumores y de especulaciones, merecemos un final feliz. Merecemos ver a Demet y Can juntos, dándose una segunda oportunidad, demostrando que el amor verdadero puede superar todas las barreras, incluso las impuestas por la fama y el éxito. Y ahora, la pregunta clave: ¿qué podemos hacer nosotros, los fans, para apoyar esta posible reconciliación? La respuesta es sencilla, aunque no siempre fácil de llevar a la práctica: seguir amando a Demet y a Can, seguir apoyando sus carreras, seguir creyendo en su amor. No presionar, no juzgar, no alimentar los rumores ni las especulaciones. Simplemente amarlos y desearles lo mejor, respetando sus decisiones y confiando en que tomarán el camino que los conduzca a la felicidad. Si finalmente deciden darse una segunda oportunidad, lo celebraremos con alegría y entusiasmo, demostrándoles nuestro apoyo incondicional. Y si, por el contrario, deciden seguir caminos separados, respetaremos su decisión y aceptaremos su elección, comprendiendo que no siempre los finales felices son posibles, incluso en las historias de amor más apasionantes. Al fin y al cabo son ellos los que tienen que tomar la decisión final, y nosotros solo podemos apoyarlos y desearles lo mejor, sea cual sea su elección. En resumen, la historia de Demet y Can es una historia de amor, de desamor, de rumores, de especulaciones y de segundas oportunidades. Es una historia que nos ha robado el corazón, que nos ha hecho reír, llorar y soñar. Y es una historia que con suerte tendrá un final feliz, un final que nos recuerde que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Ahora que hemos llegado al final de este análisis exhaustivo, quiero recapitular brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos recorrido la historia de amor entre Demet y Can, desde sus inicios en Nerkenzikus hasta los rumores sobre su ruptura. Hemos analizado la supuesta relación de Can con Deria y el impacto que tuvo en la relación con Demet. Hemos examinado las señales que nos hacen pensar en una posible reconciliación y las declaraciones reveladoras de Deria, que han reavivado las esperanzas de los fans. También hemos sopesado los obstáculos que podrían impedir esta reconciliación, como la distancia, el ego y el miedo. Pero hemos destacado las razones por las que creemos que Demet y Can tienen lo necesario para superar las dificultades y volver a estar juntos, como el amor, la química, la historia compartida y el apoyo de sus fans. Y hemos reflexionado sobre el papel que podemos jugar nosotros, los fans, en este proceso, ofreciendo nuestro apoyo incondicional y respetando las decisiones de Demet y Can. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Hemos puesto todo nuestro cariño y nuestra pasión en analizar esta historia de amor que nos tiene completamente cautivados. Quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para nosotros, y nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para vosotros. No olvidéis que vuestros comentarios son muy importantes para nosotros, así que dejad vuestras opiniones, teorías y predicciones en la sección de comentarios. Queremos saber qué pensáis vosotros. ¿Creéis que Demet y Can volverán a estar juntos? ¿O es solo un espejismo alimentado por nuestros deseos? Contadnos todo. Y antes de despedirme, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Activad la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. También os invito a seguirnos en nuestras redes sociales, donde compartimos contenido exclusivo, noticias de última hora y sorteos increíbles. Encontraréis los enlaces en la descripción del vídeo. Y por último, pero no menos importante, quiero animaros a seguir creyendo en el amor. El amor es el motor del mundo, la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, la esperanza que nos permite superar todas las dificultades. Y si Demet y Can, después de todos los obstáculos que han enfrentado, deciden darse una segunda oportunidad, será una prueba irrefutable de que el amor verdadero puede superar todas las barreras, incluso las más difíciles de franquear. Así que amigos, sigamos amando, sigamos soñando y sigamos creyendo en el amor. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recordad, la esperanza es lo último que se pierde. Quizás, y solo quizás, este sea el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Demet y Can.